El libro del Génesis nos cuenta una historia de ambición, de sueños que alcanzan los cielos. Esta es la historia de la Torre de Babel, una estructura destinada a tocar el mismo cielo. Imagina un tiempo en que la humanidad hablaba un solo idioma, un tiempo en que el mundo parecía más pequeño, más conectado. En este mundo antiguo, una gran idea echó raíces en los corazones de hombres y mujeres. La gente, unida por su idioma común e impulsada por un deseo de grandeza, se embarcó en un proyecto de escala sin precedentes. Construirían una torre, un monumento a su ambición colectiva, una estructura tan alta que alcanzaría los mismos cielos. Esta torre, creían, inmortalizaría sus nombres y aseguraría su lugar en el mundo. Era un símbolo de su unidad, un testimonio de su ingenio. El libro del Génesis sitúa esta ambiciosa empresa en la tierra de Sinar, más tarde conocida como Babilonia. La gente imaginó esta torre como algo más que una estructura física. Era un símbolo de su poder colectivo, una representación de su deseo de alcanzar lo divino. La torre era su escalera al cielo, una forma de hacerse un nombre y evitar ser esparcidos por la tierra. Su ambición era ilimitada, su espíritu imperturbable. La construcción de la Torre de Babel fue un testimonio del esfuerzo humano, una demostración de nuestra capacidad para concebir y ejecutar grandes diseños. Fue un periodo de gran innovación, con nuevas técnicas que se desarrollaron para transportar y ensamblar las enormes piedras utilizadas en su construcción. El aire vibraba de actividad, el sonido de los martillos golpeando la piedra, los gritos de los trabajadores coordinando sus esfuerzos. La torre se elevaba más y más, un faro de la ambición humana contra la inmensidad del mundo antiguo. La gente de Babel, unida en lenguaje y propósito, trabajó incansablemente en su proyecto monumental. Extraían piedra, moldeaban ladrillos y mezclaban mortero, con su voluntad colectiva enfocada en alcanzar los cielos. La torre era un testimonio de su herencia compartida, un símbolo de su identidad colectiva. Esta unidad, sin embargo, se construyó sobre una base de orgullo y ambición, un deseo de gloria que finalmente resultaría ser su perdición. La historia nos dice que las personas estaban impulsadas por un deseo singular: hacerse un nombre. Anhelaban el reconocimiento, un legado que perdurara a través de los siglos. Esta ambición, si bien era un poderoso motivador, contenía en sí misma las semillas de su propia destrucción. Su deseo de alcanzar los cielos no nació de un corazón puro, sino más bien de una necesidad de autoengrandecimiento. Su unidad, aunque impresionante en su alcance, era en última instancia superficial. Era una unidad de propósito, no necesariamente una unidad de espíritu. Estaban unidos en su deseo de alcanzar los cielos, pero no en su comprensión de lo que eso realmente significaba. Esta falta de verdadera unidad, junto con su ambición desmedida, preparó el escenario para su caída. Esta unidad, aunque impresionante en su escala, era en última instancia defectuosa. Carecía del elemento esencial de la humildad, un reconocimiento de algo más grande que ellos mismos. Su ambición los cegó a las posibles consecuencias de sus actos, a la posibilidad de que su alcance pudiera exceder su comprensión. Su historia sirve como una advertencia, un recordatorio de que incluso las hazañas más impresionantes del esfuerzo humano pueden ser deshechas por el orgullo y la falta de humildad. El libro del Génesis describe a un Dios que observa la construcción de la torre con creciente preocupación. No ve una celebración del ingenio humano, sino un monumento a la arrogancia humana. La torre, que se extiende hacia los cielos, se percibe como un desafío directo a su autoridad, un acto de desafío contra el orden natural. Dios, en su infinita sabiduría, reconoce el peligro que representa esta ambición desenfrenada. Ve que las personas, en su búsqueda de la grandeza, han perdido de vista su lugar en el mundo. Han confundido sus propios deseos con la voluntad divina, su propia ambición con el propósito divino. Dios, decidido a enseñarles una lección de humildad, decide intervenir. Su intervención es rápida y decisiva, una demostración de su poder y su disgusto. Dios interrumpe el proyecto no mediante la fuerza bruta, sino apuntando a la base misma de su unidad, su lenguaje compartido. Confunde su habla, haciéndoles imposible entenderse entre sí. Este acto de intervención divina lleva el proyecto al caos. Sus esfuerzos unificados se derrumban en una cacofonía de sonidos ininteligibles. La sinfonía de la construcción, antes armoniosa, es reemplazada por la confusión y la frustración. Las órdenes no se pueden entender, los planos no se pueden comunicar, y la torre, que ya no es un símbolo de unidad,
se convierte en un monumento a sus sueños destrozados. Las personas, una vez unidas por su idioma común, ahora están dispersas, sus ambiciones frustradas por su incapacidad para comunicarse. Este acto de intervención divina sirve como un claro recordatorio de los límites de la ambición humana y la importancia de la humildad ante lo divino. A medida que la gente se dispersaba por la tierra, sus idiomas y culturas comenzaron a divergir. Esta división, sin embargo, no fue solo lingüística. Marcó el comienzo de un mundo donde los malentendidos y los conflictos se volvieron más comunes. La unidad que alguna vez existió era ahora un recuerdo lejano, reemplazada por una miríada de lenguas y tradiciones. Hoy en día, la historia de la Torre de Babel a menudo se malinterpreta. Algunos lo ven como un mero mito, mientras que otros lo ven como una lección sobre los peligros del orgullo humano. Sin embargo, en esencia, es una historia sobre el poder de la unidad y las consecuencias de su pérdida. En nuestro mundo moderno, donde la comunicación es más fácil que nunca, las lecciones de Babel aún resuenan profundamente. La historia de Babel nos enseña la importancia de la humildad y la comprensión. Nos recuerda que no importa cuán avanzados nos volvamos, todavía estamos obligados por nuestra necesidad de conectarnos unos con otros. Al aceptar nuestras diferencias y tratar de entendernos, podemos superar las barreras que nos dividen. Al final, la historia de la Torre de Babel es un llamado a la unidad. Nos insta a mirar más allá de nuestras diferencias y encontrar un terreno común. En un mundo que a menudo se siente fragmentado, el mensaje de Babel es más relevante que nunca. Esforcémonos por tender puentes, no torres, y crear un mundo donde todos puedan comunicarse y colaborar en armonía.